Hola chicos, Historia del arte y de la cultura, el número 9. Bueno, vamos a ver un patito feo, el Mesolítico. En esto de las nomenclaturas y las terminologías de estos periodos paleológicos, antiguos, prehistóricos, llevan un cacao bastante gordo. Y el que ha pagado el pato casi siempre, o bueno, en estos momentos por lo que he podido ver, es el Mesolítico. Ya sabes que meso significa medio, en medio. Es un prefijo que se utiliza en naturales. Ahora mismo recuerdo mesocarpio para las frutas, mesocardio, me parece que también está para el corazón, las capas del corazón, en fin, un montón de ellas. Te digo un poquito lo que sucedió en aquella época, en aquellas épocas. El calentamiento global, sí, calentamiento global, que sobreviene después de la última y cuarta glaciación, cambia toda la faz de la Tierra conocida en aquella época, y a medida que se van retirando los hielos, pues los animales de pasto y clima frío, que se habían habituado a tener los hielos cerca, pues emigran siguiéndoles. Ya que el calentamiento global desertiza las tierras que en principio han sido liberadas de los hielos. Más adelante, y entonces así se van con los hielos, digamos, siguiendo el rastro de los hielos, se van el reno y el bisonte, que por cierto todavía siguen por allí. Las costas, ¿sabes tú qué curioso? Que se habían vaciado por las glaciaciones, fíjate que es el fenómeno contrario o reversible del que hoy parece que nos tiene amenazados el deshielo de los polos, de que las costas serán invadidas. Bueno, pues cuando sobrevenían aquellas glaciaciones, cantidad de agua de los mares, a través de su ciclo normal, etcétera, evaporación y lluvia y nieve, caían sobre la Tierra y habían dejado sitio vacío en el mar, con lo que el nivel del mar dijimos que se había retirado. Pues ahora sucede el fenómeno inverso en los calentamientos globales, y estamos hablando de uno de ellos. Y es que esos hielos vuelven al mar, elevan el nivel del mar. Claro, hoy se especula con que va a subir, pero nos hablan de poquitas cotas que no nos meten mucho miedo, la verdad. Pero en aquel tiempo sí. En aquel tiempo los mares avanzaron kilómetros enteros. Y según, claro, dependiendo siempre del nivel más llano o más escarpado que la Tierra ofrecía al mar. Si era muy llano, pues el mar se metía a lo mejor hasta 100 kilómetros de costas que luego quedaron pues ya como marinas. Hoy en los mapas marinos pues se suelen llamar plataformas continentales o tierras elevadas, y luego ya caen a las cimas del mar. En fin, con el tiempo ese calentamiento global inicial permite el nacimiento primero de una flora de bosque bajo, de tipo estepario, y luego llega a dar pie a otros árboles más frondosos, más altos, y da el bosque. Con esta nueva forestación y tejido vegetal, medran otros animales, que el hombre, lógicamente, irá a por ellos.
Hemos dicho que se retiraron el reno y el bisonte, pero aparecen los cérvidos, en concreto el ciervo, el alce y otros también, aunque no son cérvidos, como el jabalí. Esta retirada inicial de todo, como diciendo, oh, aquí ha quedado desierto, ya no hay lo que había, este cambio, en principio a algunos historiadores o a algunos paleontólogos les hizo calificar el Mesolítico, eso como el patito feo, es decir, un periodo pobre en población y pobre en hallazgos paleológicos. Ya en la piedra, los hallazgos de la piedra tallada y todo esto no fueron tan abundantes. Sobre el tiempo que dura el Mesolítico, casi todos suelen estar de acuerdo que unos 5.000 años. Ahora, la colocación de esos 5.000 años es donde hay unas grandes diferencias. Es decir, hay quien te pone esos 5.000 años entre el 13.000 y el 8.000 a.C., y hay quien te los pone entre el 8 y el 3.000. Esto tampoco es que sea un desvarío, es que ya sabemos que todos estos periodos no se dieron simultáneamente en todas las áreas geográficas. Entonces puede ser muy cierto que los hallazgos digan que el Mesolítico en unas zonas fue del 13.000 al 8.000 y en otras del 8.000 al 3.000. Pero esto se está acotando más con los procedimientos nuevos de tasación, digamos, temporal. Desde el carbono 14, que ya ha quedado un poco anticuado, y ahora vendrán pues otros, como el uranio plomo y otro tipo de radiaciones que van saliendo. Y no digamos también la ayuda de la investigación del ADN mitocondrial, que entonces ya empalma unos seres vivos con otros y les pueden seguir el rastro y pueden ubicarlos en un tiempo, no solo en una zona, sino también en un tiempo, en un espacio temporal. El Mesolítico, cuando fue habiendo más descubrimientos, vieron que en realidad unos opinaron, dice, hombre, en realidad esto solo ha sido una acreción, es decir, si aquí estaba el Paleolítico que terminaba, Paleolítico superior, Paleolítico inferior, principio de los tiempos. Dice, esto solo ha sido pues una acreción, es decir, un recrecimiento del Paleolítico. Y entonces, en vez de llamarlo el Mesolítico, lo llamaron el Epi. Epi, que significa sobre, epipaleolítico. Claro, hubo quien no hizo caso. Y había dos corrientes, y las sigue habiendo, que es la corriente sajona, Inglaterra, en fin, y todo el resto sajón, y la francesa, entre las que estábamos metidos o incluidos los españoles. La sajona directamente dijo, bobadas, Mesolítico idéntico al epipaleolítico. O sea, para nosotros es sinónimo. Y, sin embargo, en la corriente francesa, cogieron las dos acepciones. Es decir, el epipaleolítico era el periodo en que el hombre sufre, experimenta, crea la evolución social, de caza, de recolección, etcétera, etcétera. Es decir, la vive, la crea. Eso sería el epipaleolítico. Mientras que el Mesolítico... No, perdón. El Mesolítico, para la corriente francesa, es estos hombres que van pasando los 5.000 años y van sufriendo y experimentando esa evolución y recogiendo sus frutos. Esos serían
el periodo mesolítico. Y el epipaleolítico sería aquel aprovechado, aquel que no ha pasado por toda esta evolución lenta de los 5.000 años, no, sino que en una última fase del mesolítico ve que otros habían conseguido ya estas evoluciones favorables que vamos a ver, y entonces ¡pum!, las adopta copiando. Un copiota. Oh, mira lo que tienen estos. Lo copiamos. Oye, pero que a estos les ha costado muchísimos años el llegar aquí. Oh, mira, nosotros vemos que podemos hacer lo que ellos tienen ya, lo hacemos y punto. Estos serían los del epipaleolítico. Incluso, como no puede haber 2 sin 3, pues en este poner nombres, paleolítico, aquí estaría el neolítico, pues ni cortos ni perezosos han dicho, bueno, es que en realidad esto que sucede aquí sería el subneolítico, es decir, por debajo, antes del neolítico. Bueno, total, que al pobre mesolítico le han vuelto loco. No han tenido bastante con decirle eso, que era el pobre, que no sé qué, sino que le han dado hasta 3 nombres. No solo el de mesolítico, sino el de epipaleolítico y el de mirando al paleolítico y el de subneolítico mirando al neolítico. Y él, en medio, sufriendo. Las culturas que se dieron en este periodo, que para algunos dicen que ha sido poco brillante, pues para que veas algunas, o por lo menos las oigas, tanto en la península ibérica, todo el Mediterráneo y tal, Grecia y extremo oriente. Aquí Valencia y aquí el próximo oriente, es decir, del oriente, el más cerca, el próximo, que es por eso se dice de todo el oriente, el más próximo a nosotros es el próximo oriente, y las otras tierras más lejanas pues sería el lejano oriente. Ahí ya te dije en el vídeo anterior, al hablar del arco levantino, que esta cultura la asociaban y la equiparaban a esta otra surgida en ese mismo momento aquí, que era la cultura natufiense. Caracterizada por unas cosas que vamos a hacer ahora. Ya aparecían aldeas, porque en el Mesolítico el hombre antes era nómada, ¿no? Iba siguiendo a los animales, acababa con todos los frutos de una zona y dice, aquí ya no hay más, vamos a otra. Es decir, recolector también, pero nómada. Pues aquí, en el Mesolítico, ya con el calentamiento que supone la epiglaciación, es decir, el sobreglaciar, instalan una moda ideal, de invierno y de verano. Como vivimos, o como esto, estamos hablando de zonas donde hay invierno y verano, no como en las zonas tropicales, que todo el año prácticamente mantiene la misma temperatura, no. Estas son zonas templadas, donde sabemos que por la inclinación del eje de la Tierra, pues hay invierno y hay verano. Entonces, hicieron campamentos de invierno y campamentos de verano. Entonces están 6 meses en el campamento de invierno y 6 meses en el campamento de verano. Tan ricamente. Es como si tú hoy no tuvieras que depender de un trabajo fijo que te ata en tu ciudad o en tu zona o en tu pueblo y dijeras, oye, ¿de dónde voy a vivir? Y pudieras decir, oye, pues mira, voy a hacer 2 casas. En verano, en un sitio donde esté más fresquito, allí me voy y me estoy 6 meses. Y luego en invierno, pues otra zona que sea un poquito más cálida para aguantar mejor el frío del invierno y otros 6 meses. Estupendo, pues mira, ya lo hacían. No de una forma generalizada. Estamos hablando de estos 2 fenómenos de la cultura natufiense que llaman algunos. Aunque ayer
perdón, ayer, me refiero en el vídeo 8, que sí que lo hice ayer, había algunos, ya lo viste, que asociaban esta cultura del arco mediterráneo con la del norte de África, con la mauritana. Y todo ello recibiría el nombre de una ciudad del norte de África, Capsa, que era la cultura capsiense. Me imagino que seguirán en discusiones, uno diciendo que no, que esto es la cultura capsiense, y otros que dirán, no, que esto es la cultura natufiense. Hay de eso. Pero al profesor seguro que le encantará que le digas que sí, que hay esas dos teorías. Les gustan mucho estas cosas. Este tipo de cultura también, en este momento del Mesolítico, con las particularidades que voy a decir luego, se observó en el Alto Egipto, allá por el nacimiento del Nilo, en la India, en el norte de Irak, en China, en Japón, en México, en la costa de Perú, en el Mississippi, en la zona baja. Ahí también fueron apareciendo este tipo de característica que eran aldeas de chozas redondas en su mayoría, aunque también las hay cuadradas, con un corro o un pretil de piedra, de piedras en pared, y en el centro un vástago de madera, normalmente, que mantenía o servía para colocar ramaje, dependiendo de la zona donde estuvieran, pues no serían cañas, bambús, ramas, etcétera, para protección. Y colocaban unas pues muy próximas a las otras, formando un mini poblado. El principio de la agrupación humana. Que en los primeros sitios donde salió, y que todavía nos recuerdan los castros, sobre todo en la zona gallega, aunque me parece que son de otras culturas posteriores, pero muy parecida a esa estructura de círculos, y luego también los ibéricos, pero los ibéricos ya eran cuadrados adosados unos con otros. Estos no, estos eran cabañas. Y al lado, y esto era lo más importante, sobre todo en las zonas que tenían recursos más continuados, como pasó en Mesopotamia, y donde fueron ya cultivando cereal. Aunque dicen que en Mesopotamia se vivió el avance agrícola, el del cultivo de los cereales, se debió, como tantas veces en la historia de la humanidad y en la historia personal, gracias a un contratiempo, gracias a una hecatombe, a una desgracia. Parece ser que un cometa, el Crías, me parece, no me hagas caso, búscalo, me parece que es con K, Crías. El cometa Crías había pasado y había hecho unas perturbaciones atmosféricas, provocando un oscurecimiento mínimo de la atmósfera, pero que ya hizo bajar mucho la temperatura, y entonces aquellos cereales que recogían de forma silvestre dejaron de darse con ese frío. Entonces el hombre se espabiló y dijo, es muy bonito tener cereales, granos que no se corrompen, y tener la alimentación asegurada. Pues vamos a coger plantas de aquellas que no se dan ya naturalmente y las vamos a poner en condiciones especiales, en condiciones cuidadas. ¿Y qué es cuidar? Cuidar es cultivar. Y ahí del cultivo salió la cultura o cultivo ¿de qué? De la tierra, del campo, del agri. Y se dio el principio de la agricultura, de coger aquellas plantas generosas que de forma silvestre se habían mantenido, y como no se daban las circunstancias ya para que surgieran espontáneamente, forzar
su reproducción. Cuidándolas, mejor, cuidándolas, esa es la palabra, el cuidado, que es lo mismo que cultura. Bien, el tipo de las industrias que se dan, es decir, de las cosas hechas a mano, destaca la cultura microlítica, ya no es la macrolítica, sino la microlítica, es decir, de cositas de pequeño tamaño, principalmente puntas de flechas, y luego siguen también pues estando, digamos, para este cambio de vida en que ya el hombre deja la depredación, es decir, coger todo lo que la naturaleza te da sin cuidado de que haya mantenimiento, ni mantenible ni no mantenible, nada, yo cojo lo que hay, me lo como y punto. La depredación a la industria productiva, a la producción, que era forzar, cuidar a la naturaleza, respetarla para que te vaya dando lo que tú necesitas de alimento. Y ahí es donde aparece la ganadería y la agricultura. Pero, aún así también, seguían siendo cazadores y recolectores. Pero como había variado el animal a cazar, que ahora era el cérvido, era el jabalí, todo esto, necesita la ayuda ¿de quién? Pues de ese que lo hace tan bien, del lobo, que sabe cazar, en grupo, sabe cómo conducir a las presas. Y entonces el hombre dijo, si yo tuviera a mi mando el lobo, y entonces empezó con el adiestramiento de razas similares a las del lobo. Y eso fue el perro doméstico. Lo maestró y con él ya podía cazar. Pero te decía que para todo esto, para la caza y la agricultura, igual que para la pesca, que fue muy importante. De hecho, los principales poblados y los que más fácilmente surgían eran los que estaban en la costa con fácil pesca. Con fácil pesca. Y nació, lo que digo yo, el cajón de los cubiertos. Tú vas a una casa, oye, ¿dónde está? Necesito una cuchara, ¿dónde está el cajón de los cubiertos? Aquí. Y allí encuentras de todo. Encuentras por cuchillos, tenedores, tal. Bueno, pues en aquel tiempo ya empezó a vislumbrarse el cajón de los cubiertos. ¿Por qué? Porque ellos, para todas estas nuevas actividades, y además siendo ya más sedentarios, no tan nómadas, podían guardarlas y no acarrearlas de un sitio a otro con el consiguiente quebradero de cabeza, de bueno, no voy a llevar esto, ya lo haré donde vaya. No, ahora ya las guardaban. Y eran pues los raspadores, buriles, que ya te dije en otro vídeo lo que eran los buriles, y no digamos para la caza, los arcos, las flechas, con puntas en triángulo y en trapecio, y a veces estas flechas se hacían de una sola pieza en hueso, es decir, una flecha recuperable, buena, testada. Oh, esta flecha es maravillosa, la podían recuperar en hueso. Y también en madera, lógicamente. Luego también, para su incipiente agricultura, pues hicieron molinos, manera de mover dos piedras unas sobre otras, para que vayan triturando la semilla. Molinos, morteros, si no era entre dos piedras, pues pum, 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 a machaque. Los morteros. Hoces.
de hueso, aprovechando la quijada de un animal. Y ellos decían, hombre, para cortar hierba, para cortar el cereal. Y entonces les hacían aquí unas incrustaciones y ponían lascas finitas, claveteadas, incrustadas con el corte hacia afuera. Sí, sí, como si fuera una fila de incisivos. Con piedra. Interesantísimo. No existía el hierro. Pero fíjate, el hombre hábil, o con hueso aquí, o con madera, incrusta piedrecitas y tiene el primer instrumento agrícola, la hoz. Luego, lo mismo que hoy, porque es realmente un afán, y yo lo veo, cuando voy por los pueblos y te enseñan un bastón, o entras en el bar y hay una colección de bastones, labrados. El labrar. Tú tienes un utensilio muy próximo a ti, que puede ser el cuchillo, puede ser el bastón, puede ser la hoz, y se te antoja que con los medios que tú tengas a mano, de piedras afiladas o lo que sea, labrar el mango y hacer aquí una cara, hacer esto, y lo mismo en el mango de una hoz que en el mango de un cuchillo, que en el mango de un mortero, y no digamos ya esos palos o vástagos, lo mismo de marfil que de otras cosas, que daban prestigio al que lo llevaba. Y era como el traspaso de las primeras autoridades que se dieron en este tiempo. Y es que en este tiempo, y voy un poquito a salto de mata, pero es que es muy importante, y si no me voy a olvidar, empieza la jerarquización. Es decir, antiguamente se mataba un animal, el bisonte, lo que sea, y solo había la jerarquía del cazador, del valiente que había perseguido, que había puesto el máximo esfuerzo, y era el que se llevaba el principal bocado. Y luego ya venían el resto. Inclusive, hasta el final, que solían ser mujeres y niños. Y de esta manera, no te parezca inhumano, porque fue muy humano. Si no hay bisonte muerto, no se alimenta nadie. Pero para que haya bisonte muerto, tienes que primar al que es capaz de matarlo, mantenerle fuerte, mantenerle enérgico, porque ese va a ser el que va a traer el alimento al resto. Hoy los puede, qué poca categoría, qué poca tal, ala él, porque lo es más fuerte, a comerse, todo, ¿no? Era la vida dura. Lo que te decía. Entonces, antes había solamente esta jerarquía de yo he sido más fuerte y yo como más que tú. Pero es que ahora, el alimento empieza a almacenarse. El grano. Y quizás también piezas ahumadas. Empieza a guardarse. Y entonces ahí, para guardarlo, ya no se necesita un tío fuerte y cazador. Se necesita un tío listo. Aparece el administrativo. Aparece el contable. Aparece y con la retención y dominación del almacén se hace poderoso, se hace respetado. Y aparece la jerarquía social. Aparecen las clases sociales. El rico y el pobre. Desde el momento que el hombre empieza a almacenar. Curioso. Antes, cuando no se podía almacenar, cuando había que comerlo ya, porque si no se podía, no había clases sociales más que la de la fuerza. Ahora ya la clase social puede
el poder puede instalarse sobre la inteligencia. Y ahora viene el repaso de lo que me he olvidado. A ver, 5 milenios, meso, culturas, naturciencia, China, industria metalúrgica, joyas... No dejemos al mesolítico con tan sabor de pobre, porque tuvo un hijo que le salvó el honor. Ese hijo fue el arte rupestre levantino, que lo expliqué ayer en el 8. Un arte esplendoroso, mesolítico. Ha habido quien lo ha querido echar, pues, para arriba hacia el neolítico, para abajo el paleolítico, pero en realidad ese arte es mesolítico. Y ese es el que envalentona, da prestigio y le hace sacar pecho al mesolítico. En otras zonas, en la zona pirenaica y cantábrica, Francia, España, Pirineos, en esta zona se dio el descubrimiento de un caballito, de una escultura muy bonita, el caballito de Masdacil. Así. Y de ahí dio nombre a todos. A la parte más importante del arte mobiliario, no rupestre. Rupestres parece. Mobiliario, son de útiles y todo eso, de esculturas de pequeño tamaño, hermanas del caballito de Masdacil, y se ha dado en llamar la cultura acilense, que se ubica aquí en este contorno que te estoy haciendo de Pirineos con esto. Otra cosa. El hombre no solo en el Mesolítico echó mano de la agricultura, y ya te he dicho cómo, de la pesca, sino también de los bivalvos, de las conchas. Aquí, en esta cuenca, litoral atlántico, se han encontrado muchas concheras, es decir, de conchas, de moluscos. Lo mismo que en los Pirineos, se han encontrado enorme cantidad de cáscaras de caracol, caracoleros, que llaman. Porque el caracol llegó a ser un elemento constitutivo de alimentación, es decir, con entidad propia. Hoy, pues a mí me lo han recordado los famosos caracoles de Lérida. Caracoles que llaman a la llauna, a la lata, porque se ponen en una lata caliente y se ponen los caracoles y se van haciendo allí. Y es famosa entre la dietética popular, el periodo, la fiesta del caracol. Mira, los caracoleros de sus amigos paleolíticos. Y y ya como idea final, a lo mejor el Mesolítico no ha sido el periodo que más ha destacado por su brillantez, salvo algunos poblados y necrópolis, porque los enterramientos los hacían en cuevas organizadas o debajo de la casa. Por cierto, que tengo que estudiarme un poquito lo del espíritu religioso, cómo entendían el llamado animismo, pero quiero preparármelo un poquito más antes de soltarte 3 ideas bajas. Yo creo y hay gente también que lo opina, por eso lo he leído y lo opino, que el Mesolítico fue un auténtico embarazo. ¿Qué es un embarazo? Un momento de gestación, donde algo se está gestando. La mujer, el niño, 9 meses. Pues el Mesolítico fue el embarazo que alumbraría a la niña
sociedad neolítica, con las ciudades, agricultura, ganadería, constitución ya de la jerarquización, religiones incipientes de signo mayoritario, en fin, un gran producto que hoy prácticamente seguimos con él. Pues en el Mesolítico fue donde se gestó, silencioso como todas las gestaciones, oculto como todas las gestaciones, esta transformación, este alumbramiento que vendría en el Neolítico. Y hasta aquí. Espero no haberte aburrido mucho. Hasta luego.